Los de Massachusetts son el mayor peligro. Cazan, secuestran y juegan con sus víctimas. Sofía siempre supo que su pequeño pueblo en Massachusetts era diferente. Las casas de madera crujían bajo el peso de los secretos, y las vidas de sus habitantes parecían entrelazarse en una red invisible y oscura. Al caminar por las calles, los murmullos llenaban el aire. Historias de desapariciones, traiciones y una misteriosa familia que siempre había estado un paso por delante. Era como si la niebla profunda que cubría la región escondiera más que solo árboles y caminos. Había algo más, algo en lo que nadie quería profundizar. Una tarde, mientras revisaba unos viejos archivos para un artículo sobre leyendas urbanas, Sofía volvió al desván de su abuela, un lugar que había estado cerrado desde que tenía memoria. El aire era denso, impregnado de polvo y recuerdos. Cuando levantó la tapa de una vieja caja de madera, el crujido resonó como un grito en la penumbra. Dentro encontró cartas ama. Sofía sintió que cada palabra la arrastraba a una tormenta de oscuridad. Y con cada revelación, la imagen idealizada de su familia comenzaba a desmoronarse. Hasta ese momento, su madre había sido su refugio, la figura inquebrantable. ¿Qué pasaría si todo lo que creía sobre su pasado era solo una ilusión cubierta de mentiras? A la mañana siguiente, mientras se preparaba para confrontar a su madre, la inquietud la invadió. La conversación no sería sencilla. La imagen de Elena, fuerte y decidida, flotaba en su mente. Sin embargo, cuando finalmente se sentaron a hablar, el aire se volvió espeso. Sofía no podía ignorar el nudo en su garganta mientras le planteaba las cartas. La expresión de su madre cambió drásticamente, como si un rayo hubiera cruzado su rostro. Un silencio tenso se hizo presente, roto solo por el suave crujido de las sillas. Fue entonces cuando sintió que alguien, la observaba. Desde la ventana, una figura oscura se desvanecía entre las sombras. Pero Sofía debería continuar desenterrando secretos, incluso si eso significaba romper la relación con su madre. La conexión entre su vida y la historia que había comenzado a descubrir era como un hilo que se iba deshilachando poco a poco. A medida que se adentraba en esa investigación, la imagen de su familia se distorsionaba y la figura del desconocido crecía cada vez más cerca, acechando, esperando el momento preciso para actuar. Sofía se encontró ante un abismo de incertidumbre. ¿Estaba realmente lista para conocer la verdad que tanto había temido? La sombra de su familia pesaba sobre ella como una amenaza inminente. Y en ese momento supo que todo estaba a punto de cambiar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún La figura oscura fuera de la ventana parecía más amenazante. ¿Quién era? ¿Qué sabían de las cartas? Su mente zumbaba de preguntas mientras miraba a su madre, que ahora tenía el rostro pálido y tenso. En ese instante, el silencio se rompió con un golpe fuerte, como un trueno, que resonó en toda la casa. Alguien había arrojado algo contra la puerta principal. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. La mirada de su madre se tornó sombría, llena de algo que Sofía no podía identificar, miedo o culpa. «Sofía, no abras», dijo Elena con voz temblorosa, pero ya era tarde. La curiosidad la había empujado hacia la puerta, donde un rayo de luz iluminaba la escena.
Con una mano en el pomo, Sofía sintió la presión en su pecho crecer. Abrió de golpe. Allí, en el umbral, estaba un hombre que parecía salido de una pesadilla. Tenía una expresión de locura en su rostro y un puñado de cartas arrugadas en su mano. «Sé lo que hiciste. Sé lo que escondes», gritó con una voz rasposa que parecía venir del infierno. El miedo llenó a Sofía mientras el hombre daba un paso adelante, lanzando las cartas al suelo. El sonido de las hojas al caer parecía un eco en la habitación, y con cada carta, el mundo de Sofía se partía en pedazos. «La verdad está en la sangre, Sofía», continuó el desconocido, acercándose un poco más. «Tu madre no es quien dice ser». «No, déjalo». Elena se interpuso, su voz llena de una determinación feroz que Sofía nunca había visto antes. Pero el hombre no se inmutó, sus ojos fijos en Sofía. El espacio se llenó de una tensión electrizante, una promesa de una revelación devastadora. Ella es parte de esto. Todos lo son. La familia, los secretos, las desapariciones. Quebraste el silencio que debía permanecer intacto. El hombre apuntó con un dedo tembloroso hacia Elena. Sofía sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. ¿Qué quería decir? ¿Quién era realmente su madre? Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena gritó: «¡Cállate! No te atrevas a hablar así de mi familia». Sofía miró a su madre. La confusión se había transformado en horror. ¿De qué familia hablaba? ¿Cuánto sabía de verdad la madre que siempre había creído conocer? El hombre se carcajeó, un sonido que hizo que a Sofía le recorriera un escalofrío helado. Tu madre es la clave, Sofía. Ella tiene más secretos de los que puedes imaginar. Tus antepasados no eran tan inocentes como te han hecho creer. De repente, el hombre vio un paso atrás y con un movimiento rápido sacó un objeto del bolsillo, una pequeña foto. La sostuvo frente a ella. Sofía se acercó temblorosa y se quedó paralizada al ver la imagen en blanco y negro. Era su abuela, pero también había un hombre que no reconocía. Uno que parecía un fantasma del pasado, directamente relacionado con la observación del desconocido. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. Las palabras del desconocido retumbaban en su cabeza. Tu madre no ha sido honesta. Tu familia está involucrada en algo terrible. Sofía sintió un mareo. Una verdad oscura y aterradora empezaba a caer sobre ella con el peso de una tormenta. Sin embargo, antes de poder procesar todo, 2 coches llegaron a toda velocidad y se detuvieron de golpe frente a la casa. Las luces de los vehículos iluminaron la escena y siluetas oscuras comenzaron a salir de ellos. Sofía retrocedió, horrorizada. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera preguntar, el desconocido empezó a reír de nuevo, una risa malévola que resonó como un eco que nunca cesaría. Vaya, parece que el juego ha comenzado. Y tú, Sofía, eres la pieza más importante. En ese momento, Sofía supo que había cruzado el umbral de una verdad que cambiaría todo lo que conocía. La figura oscura que la acechaba, la historia de su familia, la desprevenida enemistad. Todo se agolpaba en su mente como una tormenta impredecible. Y, mientras los rostros desconocidos se acercaban, supo que no había vuelta atrás. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. La figura oscura fuera de la ventana parecía más amenazante. ¿Quién era? ¿Qué sabían de las cartas? Su mente zumbaba de preguntas mientras miraba a su madre, que ahora tenía el rostro pálido y tenso. En ese instante, el silencio se rompió con un golpe fuerte, como un trueno que resonó en toda la casa.
Alguien había arrojado algo contra la puerta principal. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. La mirada de su madre se tornó sombría, llena de algo que Sofía no podía identificar. Miedo o culpa. «Sofía, no abras», dijo Elena con voz temblorosa. Pero ya era tarde. La curiosidad la había empujado hacia la puerta, donde un rayo de luz iluminaba la escena. Con una mano en el pomo, Sofía sintió la presión en su pecho crecer. Abrió de golpe. Allí, en el umbral, estaba un hombre que parecía salido de una pesadilla. Tenía una expresión de locura en su rostro y un puñado de cartas arrugadas en su mano. «Sé lo que hiciste, sé lo que escondes», gritó con una voz rasposa que parecía venir del infierno. El miedo llenó a Sofía mientras el hombre daba un paso adelante, lanzando las cartas al suelo. El sonido de las hojas al caer parecía un eco en la habitación, y con cada carta el mundo de Sofía se partía en pedazos. «La verdad está en la sangre, Sofía», continuó el desconocido, acercándose un poco más. «Tu madre no es quien dice ser». «No, déjalo», Elena se interpuso, su voz llena de una determinación feroz que Sofía nunca había visto antes. Pero el hombre no se inmutó, sus ojos fijos en Sofía. El espacio se llenó de una tensión electrizante, una promesa de una revelación devastadora. «Ella es parte de esto, todos lo son. La familia, los secretos, las desapariciones». Quiebra el silencio que debía permanecer intacto. El hombre apuntó con un dedo tembloroso hacia Elena. Sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. ¿Qué quería decir? ¿Quién era realmente su madre? Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena gritó: «¡Cállate! ¡No te atrevas a hablar así de mi familia!». Sofía miró a su madre. La confusión se había transformado en horror. ¿De qué familia hablaba? ¿Cuánto sabía de verdad la madre que siempre había creído conocer? El hombre se carcajeó. Un sonido que hizo que a Sofía le recorriera un escalofrío helado. «Tu madre es la clave, Sofía. Ella tiene más secretos de los que puedes imaginar. Tus antepasados no eran tan inocentes como te han hecho creer». De repente, el hombre dio un paso atrás y con un movimiento rápido sacó un objeto del bolsillo. Una pequeña foto. La sostuvo frente a ella. Sofía se acercó temblorosa y se quedó paralizada al ver la imagen en blanco y negro. Era su abuela, pero también había un hombre que no reconocía. Uno que parecía un fantasma del pasado, directamente relacionado con la observación del desconocido. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. Las palabras del desconocido retumbaban en su cabeza. «Tu madre no ha sido honesta. Tu familia está involucrada en algo terrible». Sofía sintió un mareo. Una verdad oscura y aterradora empezaba a caer sobre ella con el peso de una tormenta. Sin embargo, antes de poder procesar todo, dos coches llegaron a toda velocidad y se detuvieron de golpe frente a la casa. Las luces de los vehículos iluminaron la escena y siluetas oscuras comenzaron a salir de ellos. Sofía retrocedió, horrorizada. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera preguntar, el desconocido empezó a reír de nuevo. Una risa malévola que resonó como un eco que nunca cesaría. «Vaya, parece que el juego ha comenzado. Y tú, Sofía, eres la pieza más importante». Los hombres que salieron de los coches eran altos, vestidos de negro, y Sofía sintió un nudo en el estómago.
Uno de ellos, un tipo delgado con una barba desaliñada, se acercó al desconocido y le dijo, ¿lo tienes? A la voz de este hombre, el desconocido se encogió como si hubiera visto un fantasma. Estoy a salvo. Esto es solo un malentendido, tartamudeó, pero el pánico brillaba en sus ojos. Sofía se dio cuenta de que no solo estaban aquí por ella, sino también por el hombre que había irrumpido en su hogar. Lo que pasó después la dejó helada. En un movimiento rápido, el hombre delgado sacó un arma que destelló bajo la luz. No hay vuelta atrás. Tú debes hacerlo, Sofía, ordenó, señalando a su madre. Es un juego de familia, ¿verdad, Elena? El hombre cedí. Un destello de reconocimiento, una sombra de miedo. ¡No! ¡Tú no sabes nada!, Elena gritó, pero su voz sonaba muy diferente. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Elena no estaba tratando de protegerlos, estaba tratando de ocultar algo oscuro, algo que ni siquiera su hija podía imaginar. Te prometí que esto no sucedería otra vez, dijo su madre, y Sofía en su confusión apenas podía organizar las palabras en su mente. ¿De qué hablaban? En un giro inesperado, la cara de Elena se transformó. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios, y Sofía sintió un terror que helaba sus venas. Solo tienes que aceptar lo que eres, Sofía. Aquí no hay salida. La voz de Elena ya no era la cálida que había conocido. Era grave, como si hablara desde otra realidad. El desconocido, ahora apoyado en la pared, observaba con una mueca de diversión. ¿Lo ves, Sofía? Esto es más que tu familia. Es un legado, un destino que tú no puedes escapar. Sofía tragó saliva. El terror y la confusión se entrelazaban como sombras en su mente. Las palabras de su madre resonaban como un eco espeluznante. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué había hizo su familia para tener tanto miedo? Mientras el hombre delgado acercaba el arma a su madre, Sofía supo que estaba en el centro de un conflicto que nunca imaginó. Con el hombre gritando órdenes y el desconocido sonriendo, la verdad la envolvía como un laberinto. Y por primera vez se dio cuenta de que las cartas no eran solo un pasaje a su historia, eran la clave a una dimensión aterradora de su propia identidad. ¿Qué ella realmente era? La respuesta estaba a punto de estallar como un volcán en erupción. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. La figura oscura fuera de la ventana parecía más amenazante. ¿Quién era? ¿Qué sabían de las cartas? Su mente zumbaba de preguntas mientras miraba a su madre, que ahora tenía el rostro pálido y tenso. En ese instante, el silencio se rompió con un golpe fuerte, como un trueno que resonó en toda la casa. Alguien había arrojado algo contra la puerta principal. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. La mirada de su madre se tornó sombría, llena de algo que Sofía no podía identificar. ¿Miedo o culpa? «Sofía, no abras», dijo Elena con voz temblorosa. Pero ya era tarde. La curiosidad la había empujado hacia la puerta, donde un rayo de luz iluminaba la escena. Con una mano en el pomo, Sofía sintió la presión en su pecho crecer. Abrió de golpe. Allí, en el umbral, estaba un hombre que parecía salido de una pesadilla. Tenía una expresión de locura en su rostro y un puñado de cartas arrugadas en su mano. «Sé lo que hiciste». «Sé lo que escondes», gritó con una voz rasposa que parecía venir del infierno. El miedo llenó a Sofía mientras el hombre daba un paso adelante lanzando las cartas al suelo. El sonido de las hojas al caer parecía un eco en la habitación, y con cada carta el mundo de Sofía se partía en pedazos. «La verdad está en la sangre, Sofía», continuó el desconocido, acercándose un poco más. «Tu madre no es quien dice ser».
No, déjalo. Elena se interpuso, su voz llena de una determinación feroz que Sofía nunca había visto antes. Pero el hombre no se inmutó, sus ojos fijos en Sofía. El espacio se llenó de una tensión electrizante, una promesa de una revelación devastadora. Ella es parte de esto, todos lo son. La familia, los secretos, las desapariciones. Quiebra el silencio que debía permanecer intacto. El hombre apuntó con un dedo tembloroso hacia Elena. Sofía sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. ¿Qué quería decir? ¿Quién era realmente su madre? Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena gritó: «¡Cállate! ¡No te atrevas a hablar así de mi familia!». Sofía miró a su madre. La confusión se había transformado en horror. ¿De qué familia hablaba? ¿Cuánto sabía de verdad la madre que siempre había creído conocer? El hombre se carcajeó, un sonido que hizo que a Sofía le recorriera un escalofrío helado. Tu madre es la clave, Sofía. Ella tiene más secretos de los que puedes imaginar. Tus antepasados no eran tan inocentes como te han hecho creer. De repente, el hombre dio un paso atrás y, con un movimiento rápido, sacó un objeto del bolsillo, una pequeña foto. La sostuvo frente a ella. Sofía se acercó temblorosa y se quedó paralizada al ver la imagen en blanco y negro. Era su abuela, pero también había un hombre que no reconocía, uno que parecía un fantasma del pasado, directamente relacionado con la observación del desconocido. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. Las palabras del desconocido retumbaban en su cabeza. Tu madre no ha sido honesta. Tu familia está involucrada en algo terrible. Sofía sintió un mareo. Una verdad oscura y aterradora empezaba a caer sobre ella con el peso de una tormenta. Sin embargo, antes de poder procesar todo, 2 coches llegaron a toda velocidad y se detuvieron de golpe frente a la casa. Las luces de los vehículos iluminaron la escena, y siluetas oscuras comenzaron a salir de ellos. Sofía retrocedió, horrorizada. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera preguntar, el desconocido empezó a reír de nuevo. Una risa malévola que resonó como un eco que nunca cesaría. «Maya, parece que el juego ha comenzado, y tú, Sofía, eres la pieza más importante». Sofía sentía que el terror la envolvía. Con cada segundo, todo se tornaba más confuso y caótico. La llegada de los nuevos hombres era un nuevo peligro, pero no podía perder de vista al hombre que había irrumpido en su hogar. Sin embargo, ocurrió algo que cambiaría todo. Uno de los hombres se acercó a su madre, su mirada seria y calculadora. «¿Estás lista para revelar la verdad, Elena?», preguntó con frialdad. Sofía frunció el ceño. Un escalofrío recorrió su espalda. Elena, su madre, a quien había respetado y amado, se volvió a ella. «Tú no entiendes, Sofía», comenzó, pero su voz carecía de determinación. Fue entonces que el desconocido interrumpió con un grito. «¡No hay más tiempo!». Sin previo aviso, sacó un pequeño dispositivo y apretó un botón. Una onda de energía atravesó la habitación, iluminando todo a su alrededor de una luz cegadora. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La luz se tornó en una explosión de colores y sonido, y en un instante se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en una sala oscura, con monitores parpadeando contra las paredes. La figura de su madre se difuminó en el aire, y lo que parecía ser su abuela apareció en una proyección. Sofía se sintió vomitar por lo que vio. Su abuela sonrió, pero era una sonrisa oscura, llena de secretos ocultos. «Hola, Sofía. Es hora de conocer quién eres realmente». «¿Qué?», soltó Sofía,
sintiendo que iba a desmayarse. La luz desvaneció el espacio conocido y lo transformó en algo extraño y angustioso. Las figuras de su madre y las sombras de los hombres desaparecieron como sueños al despertar. La proyección continuó, revelando imágenes de rituales, inscripciones antiguas y una historia que la conectaba con algo mucho más oscuro que desaparecimientos. Eran poderes ancestrales, un legado familiar que tenía el potencial de destruir todo lo que conocía. Mientras su corazón latía frenéticamente, una voz profunda y temblorosa surgió de la proyección de su abuela. «Estamos esperando que reclames tu lugar, Sofía». Todo se volvió borroso. Con la mente llena de preguntas, Sofía se dio cuenta de que la verdad que había encontrado sobre su familia no solo la ataba a ellos, sino que la podría consumir. Las sombras volvieron, pero esta vez estaban más cerca. Ya no eran meras figuras llenas de misterio. Eran parte de su propia historia. «¿Quién soy?», gritó, buscando respuestas en la oscuridad. Pero no. La respuesta estaba llegando, pero ¿estaba lista para enfrentarlo? Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. La figura oscura fuera de la ventana parecía más amenazante. ¿Quién era? ¿Qué sabían de las cartas? Su mente zumbaba de preguntas mientras miraba a su madre, que ahora tenía el rostro pálido y tenso. En ese instante, el silencio se rompió con un golpe fuerte, como un trueno, que resonó en toda la casa. Alguien había arrojado algo contra la puerta principal. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. La mirada de su madre se tornó sombría, llena de algo que Sofía no podía identificar: miedo o culpa. «Sofía, no abras», dijo Elena con voz temblorosa. Pero ya era tarde. La curiosidad la había empujado hacia la puerta, donde un rayo de luz iluminaba la escena. Con una mano en el pomo, Sofía sintió la presión en su pecho crecer. Abrió de golpe. Allí, en el umbral, estaba un hombre que parecía salido de una pesadilla. Tenía una expresión de locura en su rostro y un puñado de cartas arrugadas en su mano. «Sé lo que hiciste, sé lo que escondes», gritó con una voz rasposa que parecía venir del infierno. El miedo llenó a Sofía mientras el hombre daba un paso adelante, lanzando las cartas al suelo. El sonido de las hojas al caer parecía un eco en la habitación, y con cada carta, el mundo de Sofía se partía en pedazos. «La verdad está en la sangre, Sofía», continuó el desconocido, acercándose un poco más. «Tu madre no es quien dice ser». «No, déjalo», Elena se interpuso, su voz llena de una determinación feroz que Sofía nunca había visto antes. Pero el hombre no se inmutó, sus ojos fijos en Sofía. El espacio se llenó de una tensión electrizante, una promesa de una revelación devastadora. «Ella es parte de esto. Todos lo son. La familia, los secretos, las desapariciones». «Quebraste el silencio que debía permanecer intacto». El hombre apuntó con un dedo tembloroso hacia Elena. Sofía sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. ¿Qué quería decir? ¿Quién era realmente su madre? Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena gritó: «¡Cállate! ¡No te atrevas a hablar así de mi familia!». Sofía miró a su madre. La confusión se había transformado en horror. ¿De qué familia hablaba? ¿Cuánto sabía de verdad la madre que siempre había creído conocer? El hombre se carcajeó, un sonido que hizo que a Sofía le recorriera un escalofrío helado. «Tu madre es la clave, Sofía. Ella tiene más secretos de los que puedes imaginar. Tus antepasados no eran tan inocentes como te han hecho creer».
De repente el hombre dio un paso atrás y con un movimiento rápido sacó un objeto del bolsillo, una pequeña foto. La sostuvo frente a ella. Sofía se acercó temblorosa y se quedó paralizada al ver la imagen en blanco y negro. Era su abuela, pero también había un hombre que no reconocía, uno que parecía un fantasma del pasado, directamente relacionado con la observación del desconocido. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. Las palabras del desconocido retumbaban en su cabeza. Tu madre no ha sido honesta. Tu familia está involucrada en algo terrible. Sofía sintió un mareo. Una verdad oscura y aterradora empezaba a caer sobre ella con el peso de una tormenta. Sin embargo, antes de poder procesar todo, 2 coches llegaron a toda velocidad y se detuvieron de golpe frente a la casa. Las luces de los vehículos iluminaron la escena y siluetas oscuras comenzaron a salir de ellos. Sofía retrocedió, horrorizada. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera preguntar, el desconocido empezó a reír de nuevo, una risa malévola que resonó como un eco que nunca cesaría. Vaya, parece que el juego ha comenzado. Y tú, Sofía, eres la pieza más importante. En un instante, el ambiente se volvió caótico. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres en trajes oscuros emergieron, cada uno con una mirada feroz. Sofía se sintió atrapada entre la amenaza del desconocido y la creciente multitud que se acercaba. «Cómprale tiempo, Elena», gritó uno de los hombres. «¡Guau! ¡Tú sabes lo que hay que hacer!». Sofía se quedó paralizada. ¿Cómprale tiempo? La confusión era como un nudo en su estómago. No entendía nada. ¿Qué está pasando? La pregunta salió de su boca como una súplica. Elena miró a su hija y por un breve momento, los ojos de Sofía vieron algo que la heló. Miedo y desesperación en la expresión de su madre. «Sofía, tienes que...». En ese instante, el hombre que había irrumpido en su vida levantó los brazos. «Esto no acabaría aquí. Tu madre ha guardado secretos que no deben salir a la luz, y tú eres la clave. Ellos lo saben. Y tú también». Sin pensarlo, Sofía sintió un impulso y tomó la foto que el hombre le había mostrado. La giró y vio algo que la dejó helada. En la parte trasera había palabras escritas en tinta desvaída. «Lo que realmente eres». Con un escalofrío, levantó la vista justo a tiempo para ver a los hombres abalanzarse sobre su madre. Todo pasó en cuestión de segundos. Un disparo resonó, y en un momento aterrador de claridad, Sofía comprendió que no era su madre quien era la víctima. Era ella. Las manos de Elena se extendieron en un gesto desesperado para proteger a Sofía. «No, Sofía, huye», gritó, pero el sonido del disparo había ensordecido todo. En un instante, todo cambió. La figura de su madre cayó al suelo y el pánico llenó el cuarto. «¿Elena?». Sofía se lanzó hacia ella, pero los hombres, con miradas frías, la rodearon. En medio del caos, una revelación súbita surgió en la mente de Sofía. La historia de su madre no era solo un secreto de familia. Era un legado de traiciones y el eco de un destino oscuro. Y entonces, en el silencio que siguió al grito desgarrador y al estruendo del disparo, Sofía entendió. Ella no estaba atrapada solo en un juego familiar. Estaba en el centro de algo que la conectaba a una realidad que siempre había estado ocultada. La sombra de la verdad la rodeaba, y mientras caía al suelo, su visión se desvanecía. Supo que no estaba destinada a ser una víctima, sino algo aún más complejo y aterrador. Quedó en medio de la confusión, la incertidumbre llenando el aire como un peso implacable. ¿Qué pasaría con su madre?
con ella misma. La respuesta brilló fugazmente en su mente, una advertencia oscura que la haría dudar de T. ¿Sería capaz de lidiar con la oscura conexión que la unía a todo esto? La sala se llenó de caos, un eco de disparos resonando en la mente de Sofía, como un tambor que marcaba el pulso de su terror. Su madre cayó al suelo y el mundo se desvanecía. Los hombres de negro rodearon a Elena, y Sofía sintió que el tiempo se detenía. «¡No, mamá!», grita, su voz rasgada por la desesperación. Las sombras de su familia y misterios ocultos se cernían sobre ella como un manto pesado. Pero en ese momento, entre el griterío y las súplicas, cuando algo extraordinario sucedió, Sofía, en medio de su pánico, sintió una corriente eléctrica moverse a través de su cuerpo, una chispa que la atravesó y encendió algo en su interior. Todo a su alrededor se tornó borroso, como si el mundo se desdibujara. Las miradas de los hombres en trajes oscuros se convirtieron en caras distorsionadas, sombras que no podía identificar. Entonces, un grito desgarrador hizo que su atención se centrara. «Elena», fue lo que resonó entre el pánico, pero no era su madre quien lo pronunciaba. Era el desconocido, que ahora estaba contra la pared. Sus ojos desorbitados reflejaban miedo. «No tiene que ser así. No hay necesidad de esto», gritó, como si estuviera hablando a sus propios demonios. Sofía dio un paso hacia él, confundida. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué está pasando?». Y entonces él, con voz que temblaba, añadió: «La verdad es mayor de lo que puedes imaginar. No solo la sangre. Hay algo más». Y mientras lo decía, el aire a su alrededor pareció vibrar como si el tiempo se hubiera ralentizado. La mente de Sofía giraba. Las sombras en su vida se tornaban figuras que se acercaban a revelar su verdadero rostro. De repente, un destello de luz blanca estalló en la habitación. La superficie del suelo comenzó a temblar, como si la tierra misma se rompiera. Al instante siguiente, la sala desapareció, llevándose consigo los gritos y el terror. Sofía se encontró en un espacio diferente, un vasto vacío lleno de estrellas, como si estuviera suspendida en el cosmos. Sin embargo, en el centro de esa oscuridad brillante, una figura emergió. Era una mujer, con una mirada intensa y una sonrisa familiar, pero su rostro parecía fusionarse con las estrellas. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz resonando en ese abismo surrealista. «Soy Aria, tu madre verdadera», respondió la figura con una voz tranquila, envolvente. «Has vivido una mentira. La familia que conoces es solo un fragmento de una historia más vasta». Sofía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. «¡No! Eso no puede ser. Mi madre es Elena, ¿o no?». La confusión apretó su corazón como una tenaza. «¿Qué quieres decir?». Aria caminó hacia ella, la luz a su alrededor transformándose a medida que se movía. «Elena te ha protegido de la verdad. Quería que tuvieras una vida normal, pero la sangre que corre en tus venas es poderosa. Muchas cosas oscuros acechan a tu familia y son por tu legado». «¿Legado? ¿Qué tipo de legado?», preguntó Sofía, ahora abrumada por la revelación. «Eres parte de un antiguo linaje, un linaje que conecta con fuerzas que han estado bajo control durante siglos. No has sido solo observada, has sido elegida para llevar a cabo lo que está por venir». Las palabras de Aria parecían introducir un nuevo nivel de dificultad en el engranaje de su vida.
De pronto, el espacio comenzó a girar, y la imagen de Arya se desvaneció. Sofía se sintió caer. Los límites de su entorno se rompieron, y la sala volvió a aparecer. Pero ya no eran sus antiguos rivales quienes la rodeaban. Aquellos hombres de negro estaban igualmente atónitos, como si también ellos hubieran sido alcanzados por aquella revelación. Los ojos del desconocido de antes, aquel hombre que parecía una pesadilla, ahora reflejaban un terror genuino. «No, no puede ser», murmuró, y con un giro de la cabeza, un murmullo se esparció entre los hombres. «Esto cambiará todo, si el linaje realmente ha regresado». Sofía sintió como si le hubieran golpeado en el pecho. Todo lo que había creado, sus relaciones, su historia familiar, todo estaba bajo un nuevo prisma. Su vida se transformaba en un escenario de misterio y peligros inminentes. Ahora había abierto una puerta que probablemente no podía cerrar. En la sala, una sombra de temor se apoderó de los hombres. Y ella, en el centro de todo, sabía que la batalla que enfrentaba era mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar. «¿Qué nos espera?», pensó, sintiendo que el futuro se desplegaba ante ella. Su destino, su verdadero ser, ahora la llevaría a un camino en el que no había retorno. Con el corazón latiendo fuertemente, el miedo y la determinación convivían en ella. ¿Estaba lista para aceptar lo que viene? Solo el tiempo lo diría. Pero las respuestas estaban más closer que nunca, y solo un paso la separaba de esa verdad devastadora. Sofía sentía que el terror la envolvía. Con cada segundo, todo se tornaba más confuso y caótico. La llegada de los nuevos hombres era un nuevo peligro, pero no podía perder de vista al hombre que había irrumpido en su hogar. Sin embargo, ocurrió algo que... «¿Estás lista para revelar la verdad, Helena?», preguntó con frialdad. Sofía frunció el ceño. Un escalofrío recorrió su espalda. Helena, su madre a quien había respetado y amado, se volvió a ella. «Tú no entiendes, Sofía», comenzó, pero su voz carecía de determinación. Fue entonces que el desconocido interrumpió con un grito. «No hay más tiempo». Sin previo aviso, sacó un pequeño dispositivo y apretó un botón. Una onda de energía atravesó la habitación, iluminando todo a su alrededor de una luz cegadora. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y en un instante se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en una sala oscura, con monitores parpadeando contra las paredes. La figura de su madre se difuminó en el aire, y lo que parecía ser su abuela apareció en una proyección. Sofía se sintió vomitar por lo que vio. Su abuela sonrió, pero era una sonrisa oscura, llena de secretos ocultos. «Hola, Sofía. Es hora de conocer quién eres realmente». «¿Qué?», soltó Sofía, sintiendo que iba a desmayarse. La luz desvaneció el espacio conocido y lo transformó en algo extraño y angustioso. Las figuras de su madre y las sombras de los hombres desaparecieron como sueños al despertar. La proyección continuó, revelando imágenes de rituales, inscripciones antiguas y una historia que la conectaba con algo mucho más oscuro. Sofía sintió un mareo. Una verdad oscura y aterradora comenzaba a caer sobre ella con el peso de una tormenta. Así como los secretos de su familia se desplegaban como hojas de un viejo libro, una certeza aterradora creció en su pecho. Su familia había estado involucrada en algo prohibido. Sin embargo, antes de poder procesar todo,
2 coches llegaron a toda velocidad y se detuvieron de golpe frente a la casa. Las luces de los vehículos iluminaron la escena y siluetas oscuras comenzaron. El desconocido comenzó a reír de nuevo y su risa resonó en la habitación como un eco que nunca cesaría. Vaya, parece que el juego ha comenzado. Y tú, Sofía, eres la pieza más importante. En un instante, el ambiente se volvió caótico. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres en trajes oscuros emergieron. Sofía se sintió atrapada entre la amenaza del desconocido y la creciente multitud que se acercaba. «Cómprale tiempo, Elena», gritó uno de los hombres. «Tú sabes lo que hay que hacer». La mirada de Sofía se endureció al oír esas palabras. «¿Qué hay que hacer, mamá?», cuestionó, pero ya no se sentía segura. Elena se volteó y la miró, sus ojos llenos de una mezcla de desespero y algo más, algo que sí parecía ser miedo. «Sofía, tienes que...» Elena empezó y su voz se rompió. Un hombre delgado, de cabello canoso y con un aire autoritario, se acercó al centro del círculo y miró a Elena de manera inquietantemente intensa. «Si no actúas pronto, perderás a tu hija para siempre», dijo con voz amenazante. Luego, sin previo aviso, levantó un objeto brillante, un pequeño dispositivo que, apenas en un segundo, desató una onda de energía. Sofía sintió un fuego recorrer su cuerpo. Fue entonces que estalló una explosión que hizo temblar el espacio. La habitación se oscureció de repente y el sonido ensordecedor llenó el aire. Sofía cerró los ojos, sintiendo que todo se retorcía a su alrededor. Al abrirlos, se encontró en un lugar distinto, un vasto vacío de luz y sombras. Y allí, delante de ella, apareció una figura familiar. Era su padre, Julián, a quien creía desaparecido. «Sofía», dijo, su voz resonando en el silencio, «he estado protegiéndote desde lejos. La verdad es más aterradora de lo que imaginas». ¿Tú? ¿Pero cómo? No debiste estar aquí. Sofía tartamudeó, la incredulidad mezclándose con un atisbo de esperanza. «Tu madre, yo, todos nosotros hemos sido parte de un plan desde hace años. No solo somos una familia, somos guardianes de un secreto. Te ocultaron a propósito, para protegerte de quienes buscan apoderarse de ti». Su respuesta hizo que la respiración de Sofía se detuviera. Su mundo se desmoronaba alrededor. El legado del que hablaba Aria era más complicado de lo que había imaginado. Pero antes de que pudiera procesarlo, el hombre canoso apareció nuevamente, esta vez empujando a Elena hacia ella. «No puedes dejar que te controle. La sangre es la clave. No dejes que te manipulen», gritó. Fue en ese instante que todo cambió de nuevo. Sofía sintió un ardor en su interior, como si una chispa la conectara a cada verdad que había sido escondida. «¿Qué se supone que debo hacer?», sintió que gritaba, pero su voz se ahogaba en ese caos. El desconocido levantó su dispositivo, ahora más fuerte que antes. Con un grito final dijo: «Esto es solo el comienzo. La verdad está en ti y no habrá vuelta atrás». El aire estalló en una luz que la envolvió y Sofía, por fin, comprendió su enorme papel en esta historia retorcida. Todo lo que había creído se hizo añicos. La luz la arrastró hacia el infinito y al instante siguiente se quedó sola, con una decisión más grande que ella misma, mientras la incertidumbre se cernía a su alrededor. Repentinamente se dio cuenta de que estaba a punto de desdoblar un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué le revelaría su propia sangre? ¿Qué vendría después? Sofía sintió que el aire la envolvía como un manto pesado. La luz se dispersó en 1000 colores frente a sus ojos.
La revelación de su sangre y su linaje resonaba en su mente, profunda y aterradora. Los hombres de negro apenas podían ocultar su asombro ante lo que estaba sucediendo. Sus rostros pálidos reflejaban una mezcla de miedo y vergüenza. Pero de pronto, un grito cortante rompió la atmósfera. «¡Eres una traidora, Helena!». La voz provenía de uno de los hombres, no del desconocido ni de los que la rodeaban. Un hombre que había permanecido en un rincón, alejado del tumulto, ahora avanzaba. Era su padre, Julián, pero había algo en su mirada que no cuadraba con el hombre que había conocido. «No puedes esconderlo más». Las palabras de Julián cortaron el aire como un cuchillo. Sofía miró a su madre, pero en lugar de la desesperación que esperaba ver, encontró una expresión fría, casi calculadora. «Siempre fue parte del plan», murmuró Helena. Y la revelación la golpeó como un puño en el estómago. «Lo olvidaste, ¿verdad?», preguntó. Sutó. «¿Qué quieres decir?». Sofía apenas podía articular. El corazón le latía con fuerza mientras la confusión y la traición comenzaban a apoderarse de ella. La mirada firme de su madre la desafió. «La verdad es más oscura de lo que piensas». Julián se movió rápidamente, como si intentara interponerse entre Sofía y las sombras de su madre. «Helena, esto es peligroso. No puedes jugar con esto. Ella no puede». Pero la advertencia ya no podía detener lo inevitable. En un giro inesperado y escalofriante, él se detuvo y la miró fijamente a los ojos. «¿Por qué no le has contado que eres una de ellos?». Su voz se quebró con una mezcla de dolor y furia. Las palabras flotaron como un eco en el aire. «Eres parte de una dinastía antigua, Sofía. Nunca fuiste solo la hija de Helena. Eras la elegida». Sofía sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Elegida? ¿Elegida para qué?». Su voz se alzaba en un crescendo de incredulidad. Helena avanzó, un brillo helado en sus ojos. «Para seguir el legado, para abrazar el poder que te pertenece por derecho. Tienes habilidades que aún no comprendes. Todo el caos será ensordecedor, los murmullos de los hombres, la inquietante risa del desconocido, las luces parpadeantes de los monitores». Sofía se llevó las manos a la cabeza, tratando de bloquear el ruido. «No, no soy eso. Soy solo Sofía». Pero cada palabra se sentía más vacía, como si la verdad comenzara a arrastrarla con terribles garras. «¡Escucha!», gritó Julián, sus ojos llenos de desesperación. «No puedes dejar que ella te controle. Helena es la razón por la cual hemos estado huyendo. Y si avanzas con esto, perderás todo lo que tienes y a todos a quienes amas». La boca de Sofía se abrió, pero el aire salió en un susurro ahogado. «¿A quién amas?». Entonces todo se oscureció. Un chispazo de luz vino de detrás de Julián, y en un instante la habitación estalló en llamas. Un rayo de fuego se deslizó entre los hombres de negro y estos cayeron como hojas marchitas. El ruido ensordecedor era pura locura. El caos tomó vida, transformándose en una tormenta dentro de esas paredes. No podía ver. La escena se tornó un torbellino de humo y gritos. En medio del estruendo y la confusión, Sofía sintió un tirón en el brazo. Era el desconocido que la arrastraba hacia una salida, hacia la luz en el final del túnel que se estaba formando. «Ven, es tu única opción». Ella dudó. La conexión entre su vida anterior y esta nueva se rompía. «Espera, necesito respuestas. ¿Quién soy realmente?». Pero las llamas seguían engullendo todo. En un último momento de claridad, entre las sombras y el terror, escuchó la voz de su madre gritando:
No te vayas, Sofía. No puedes dejar que te hagan esto. Un murmullo persistente resonó en su mente, mientras el caos le decía que ya no había vuelta atrás. Con cada paso hacia la amenaza exterior, lo que estaba dejando atrás se convertía en un fuego del que no había forma de escapar. Todo había cambiado en un instante, y ella era la pieza central de un juego magistral y oscuro que apenas comenzaba a jugarse. Las conexiones y las traiciones giraron en su cabeza. Al salir, una oleada de aire fresco la envolvió, pero no pudo deshacerse del peso de las revelaciones. Afuera, la oscuridad la acogió. Pero llevaba en su interior un lío de dudas. ¿Eran sus padres realmente quienes decían ser? ¿Qué poder había despertado en ella? El frío de la noche le recordó que había dejado todo atrás, pero ¿había dejado también su humanidad? Mientras el destello del fuego iluminaba la casa que había llamado hogar, Sofía supo que estaba a punto de entrar en un mundo donde nada sería igual. Un mundo donde la verdad podría ser más aterradora que el mismo fuego, y donde el próximo latido de su corazón sería una prueba de su verdadera identidad. Sofía, sin ti, eres una traidora, Elena. El grito provenía de un hombre que había permanecido en un rincón, ahora avanzando. Era su padre, Julián, pero había algo extraño en su mirada. No puedes esconderlo más. Las palabras de Julián cortaron el aire como un cuchillo. Sofía miró a su madre, Elena, en lugar de la desesperación que esperaba ver. Encontró una expresión fría, casi calculadora. Siempre fue parte del plan, murmuró, como si hablara de un enemigo. ¿Qué quieres decir? Sofía apenas podía articular. El corazón le latía con fuerza mientras la confusión y el dolor la invadían. La mirada firme de su madre la desafió. La verdad es más oscura de lo que piensas. Julián se movió rápidamente, una expresión de rabia cruzando su rostro. Elena, no puedes jugar con esto. No puedes arriesgar a Sofía en esta locura. Pero su madre no se inmutó. Ella debe saberlo, dijo, su voz dura como el acero. ¿Saber qué? Dímelo. Sofía gritaba, tratando de aferrar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Ella se sintió desplazada y asustada al mismo tiempo. ¿De qué estaba hablando su madre? Tu madre ha estado escondiéndote la verdad, continuó Julián, su voz desgarrada pero firme. Sofía, eres parte de un antiguo linaje de seres con poderes que han existido por generaciones. Tu madre es la guardiana de esos secretos y ha hecho lo que ha hecho para protegerte. La revelación la dejó sin aliento. ¿Poderes? ¿De qué estás hablando? Su mente se negaba a aceptar algo tan descabellado. Lo que hay en ti no es solo una historia de familia, es un legado de magia. Hay quienes quieren aprovecharse de ese poder y destruirte. Justo cuando trataba de procesar esta repentina revelación, un ruido ensordecedor se escuchó. Un estallido resonó y el suelo tembló bajo sus pies. Un grupo de hombres en trajes negros irrumpió desde la oscuridad. Sus rostros ocultos y sus ojos, como depredadores, buscaron a Sofía. No puede ser, murmuró uno de ellos al ver a Sofía. La elegida. Elena se interponía entre Sofía y los intrusos, su figura erguida, pero su rostro mostraba un leve titubeo. «No se acerquen», ordenó. Pero ellos ya habían sacado armas de fuego. Y entonces, en ese momento de caos, la sala se llenó de una luz brillante. La figura de Julián se desvaneció, y antes de que Sofía pudiera gritar su nombre, la luz la absorbió. En un abrir y cerrar de ojos, ella se encontró en una sala diferente, llena de imágenes parpadeantes, que mostraban escenas de su familia. Pero no eran recuerdos,
eran visiones de sus antepasados. Sofía vio rostros que no reconocía, pero que la miraban con amor y expectación. Una mujer con un cabello oscuro y ondulado la miraba intensamente. «Sofía, escucha», decía la mujer. «Debes elegir tu camino». La sala comenzó a girar y, de repente, Sofía se encontró de nuevo frente a Julián. Solo que esta vez él estaba vestido con una túnica extraña, como si perteneciera a otra época. «Sofía, no debes confiar en Helena. Ella no es quien dice ser. Ella es parte del oscuro legado que se niega a dejarte ir». Las palabras de su padre golpearon su mente como un monzón. «¿Qué? Pero ella es mi madre», murmuró, sintiendo el suelo desmoronarse a su alrededor. «¿Tu madre?» Julián dejó escapar una risa amarga. «Sofía, la mujer que crees que te ha protegido, ha estado jugando contigo. Te ha mantenido en la oscuridad para que nunca alcances tu verdadero potencial». En ese instante, un puñetazo emocional atravesó su pecho. Sofía miró a su madre, cada fragmento de lealtad y amor tornándose sospecha y traición. «No, esto no puede ser real. Tienes que estar mintiendo», decía, mientras su visión se nublaba por las lágrimas. Pero Julián continuó. «Helena es parte de una antigua conspiración que ha manipulado a nuestra familia durante generaciones. Te he buscado para protegerte, pero ella es el verdadero enemigo». Entonces, entre la confusión y el terror, todo lo que había creído se hizo añicos. La luz del entorno estalló en una explosión de sombras, y su madre apareció de nuevo detrás de Julián, no como una madre protectora, sino como una figura oscura de poder. «Sofía, elige», gritó. La sensación de traición la atravesó, una daga en su corazón. «¿Y si no quiero ser parte de esto?». La pregunta flotó en el aire. «Entonces no podrás ser parte de nada», dijo Helena, y esas palabras se sintieron como un pebetero, marcando el final de lo que había sido la vida de Sofía. Con un retumbar sordo, el suelo comenzó a partirse debajo de sus pies, llevándola a un abismo de incertidumbre. Un grito desgarrador escapó de su garganta mientras caía al vacío, sin saber si encontraría la verdad o la destrucción en el camino, su mundo. ¿A su madre o a su padre? La pregunta permanecía. ¿Quién era ella realmente en medio de todo este caos? Sofía sintió que el aire se encogía a su alrededor, como si fuera a desvanecerse entre las sombras. La caída se detuvo abruptamente y se encontró de vuelta en la sala, pero todo era diferente. Las luces parpadeantes ahora se tornaron un fulgor abrumador que casi ciega. De repente, el ruido ensordecedor se hizo eco, resonando en las paredes de la habitación, un espectáculo aterrador que le hizo temblar. «¡Sofía, escapa!», gritó Julián, intentando protegerla con su cuerpo. Pero su madre estaba ya frente a ellos, su mirada cambiando entre pánico y furia. «¡No!», exclamó Helena, y su voz se alzó sobre el caos, clara y decidida. «Tú eres la traidora aquí». En ese instante, el suelo tembló, y un rayo de luz brillante emergió de un dispositivo en manos del desconocido, envolviendo a todos los presentes en una oleada de energía que la hizo sentir como si se desvaneciera. La luz, todo lo que había conocido, fue arrasado ante sus ojos, y el espacio dejado atrás se transformó en algo irreconocible. Entonces todo cambió. Un estruendo atronador. La puerta principal voló en pedazos y una figura imponente atravesó el umbral. Un hombre alto, con un abrigo negro ondeando, con ojos que relampagueaban con una ira contenida.
El legado no puede ser reclamado. ¡No más! Su voz resonó como un trueno. Sofía reconoció al hombre. Era Miguel, el abuelo que creía perdido para siempre. ¿Tú? La incredulidad la golpeó. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y qué había pasado con él? Este instante no debería existir, Sofía, dijo Miguel, acercándose, sus rasgos duros revelando una preocupación genuina. La historia se repite, y si no tengan cuidado, perderán todo. El pánico se abalanzó sobre ella. ¿Qué quieres decir? ¿Qué historia? Preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. Pero no obtuvo respuesta. En cambio, Miguel levantó la mano y un destello de energía brotó de sus dedos, disparándose hacia su madre. ¡Elena!, gritó Julián. Pero era demasiado tarde. El rayo se estrelló contra Elena, quien se retorció en un giro desgarrador. Sofía sintió un golpe helado mientras la luz envolvía a su madre, incapaz de aclarar lo que estaba sucediendo. El grito de Elena atravesó la sala. ¡Sofía, escaparás de esto! Pero en medio de su súplica, la figura de su madre se desvaneció en el aire, dejando solo un eco. Un vacío creció en el lugar donde había estado, el eco de sus palabras resonando como un lamento desgarrador. ¡No, mamá! Sofía se lanzó hacia el espacio vacío, pero Miguel la detuvo. No puedes seguirla, no es lo que piensas. En ese instante, con un resplandor intenso y un sonido explosivo, la sala se transformó aún más. Colores distorsionados llenaron la habitación, y de repente, la versión de Elena que había conocido se desmoronó, revelando algo más profundo. Una criatura de sombras, con ojos vacíos, que destilaban oscuridad. «No soy quien crees», dijo la figura, su voz una resonancia escalofriante. «Elena fue solo un disfraz». Sofía se quedó paralizada, el horror abrumándola. «¿Qué significa esto? ¿Eres un monstruo?» «Lo que ves es una sombra del verdadero poder», respondió la figura, antes de apuntar a su padre. «Y tú, Julián, nunca debiste haber regresado». «¡Cállate!», él se lanzó hacia la figura, la rabia hirviendo en su interior, pero Miguel se interpuso. «Espera, hay más en juego. Si ella completa su objetivo, toda la humanidad podría caer». «¿En qué sentido?», preguntó Sofía, su voz temblando. La revelación del poder que su madre había ocultado era más que desalentadora, era aterradora. Tu madre es la clave del antiguo linaje de guardias que protegen de las sombras, dijo Miguel, y las palabras retumbaron en la sala como un eco. Si la oscuridad toma su lugar, no habrá retorno. Pero el misterio estaba lejos de resolverse. La figura de Elena observaba con una malicia tranquila. «Eres parte de mí, Sofía. Te necesito para regresar a la luz». Sofía sintió que la sala se iluminaba con una energía explosiva. La verdad se cernía sobre ella como una tormenta. «¿Qué debo hacer? No soy una guardiana», murmuró. Y cuando el silencio volvió a caer, el horror de la pérdida y la traición abrumaban su mente. El suelo volvió a temblar, y ante sus ojos un abismo se abrió. Las conexiones eran devastadoras. Sus padres, la historia que había creído. Todo se desmoronaba mientras el oscuro legado comenzaba a cobrar vida. Sofía, en el centro de ese caos, miró hacia el abismo y se sintió en un precipicio más allá de la comprensión. Todo había cambiado, y su próximo paso podría ser su condena o su salvación. ¿Qué pasaría ahora? Con una duda latente en su corazón, la respuesta estaba al borde de estallar.